Sean bienvenidos a Estudiando las Sagradas Escrituras. Mi nombre es Jesús Pardo Márquez y los saludo desde la colonia H. Casas, en Tepic, Nayarit, desde el país de México. El día de hoy vamos a ver el tema de la Trinidad. La Trinidad es una forma de enseñanza que surgió a finales del siglo IV y que desde entonces ha sido un motivo de grandes debates entre diferentes creencias religiosas. Pero el día de hoy vamos a recurrir al pueblo hebreo, a las enseñanzas de origen, más concretamente a la raíz que es los profetas y los apóstoles, que es a través de los cuales vino la enseñanza de nuestro Dios. Así que el día de hoy platicaremos de la Trinidad. Permanezca un momento con nosotros para platicar de este interesante tema. Antes de comenzar con el tema de la Trinidad, yo le recomendaría a usted que viera dos videos que ya hemos compartido con usted, que se llama En el principio era el Verbo, y el otro video es Y el Verbo se hizo carne y el Verbo fue hecho carne. En esos temas platicamos de quién era Cristo o quién era el Señor Jesús, quién es Cristo hoy y cuál es el significado del verbo, cuál es el significado de la palabra y cómo se dio la enseñanza o la palabra de salvación de Dios a la humanidad. El día de hoy vamos entonces a iniciar con el tema de la Trinidad. Hay veces que nosotros le decimos a las personas con las que platicamos de la Trinidad, pues mire, la palabra Trinidad no existe en la Biblia. Porque, miren, antes de continuar con el ejemplo, yo les quiero hacer un comentario. Una cosa es platicar con gente que no sabe de la Trinidad y que más o menos por allí ha escuchado algunos textos, le han dicho acerca de esas tres partes que conforman la Trinidad. Pero otra cosa muy diferente es platicar con las personas que conocen a fondo del tema de la Trinidad. Así que vamos a enfocarnos a esta segunda parte. ¿A qué me refiero? A que si a veces nosotros decimos, mire, la palabra Trinidad no existe en la Biblia, pues sí, muy fácil para las personas que saben a fondo de la Trinidad le van a decir, bueno, no, la palabra Trinidad no existe en la Biblia. Pero, pues mire, la palabra dominical tampoco existe en la Biblia y ustedes la utilizan. La palabra servicio no viene en la Biblia y sin embargo ustedes la utilizan. Así que, y algunas otras palabras que a lo mejor puedan mencionarle usted con el fin de contrarrestar o contradecir lo que le decimos. Oiga, mire, la Trinidad, la palabra Trinidad no existe en la Biblia. ¿Cómo es que la predica? Bueno, aquí hay que hacer una reflexión. La palabra Trinidad es una palabra de carácter doctrinal, es de carácter de enseñanza bíblica. La palabra dominical, la palabra Trinidad es una palabra doctrinal. La palabra dominical no es una palabra de enseñanza doctrinal. La palabra dominical tiene un carácter solamente para mencionar el día, como decir sabatino, pero no lo utilizamos dentro de una doctrina. Igual la palabra servicio y cualquier palabra que no se encuentre en la Biblia, nosotros no las utilizamos con fines doctrinales. Una cosa es utilizar una palabra con fin doctrinal, pero que sin embargo no venga en la enseñanza de Dios. Cuando no viene la enseñanza de Dios y nosotros le añadimos un parche, porque la palabra Trinidad es un parche que fue añadido en los concilios de finales del siglo IV.
Ya hemos oído acerca de los concilios. De hecho, aquí en la descripción del video vamos a dejar un enlace para un estudio que se dio allá en Madrid sobre la historia de la Trinidad, hablando ya en sí de la historia de Platón, hablando de la historia de los concilios, cómo fue que surgió el tema de la Trinidad. Ya esa parte pues no la voy a tocar porque ya nuestro hermano Antonio Riquelme, que es un pastor de la iglesia, lo habla muy ampliamente. Así que ahí nos deja ver que es un parche añadido que no existe en la doctrina, no existe en la enseñanza de Dios. Es algo que se le añadió. Así que yo creo basta decir con eso, porque luego también dice, bueno, la palabra Biblia no se encuentra en la Biblia. Bueno, la palabra Biblia sí se encuentra, incluso en Mateo 1:1 en el griego dice, biblos de las generaciones de Jesús. O sea, libro de las generaciones. También el apóstol Pablo le dice, te encargo que te traigas los biblos. Pero bueno, la palabra Biblia no es una palabra de carácter doctrinal. Ya cuando hablamos de bautismo, cuando hablamos de Espíritu Santo, cuando hablamos de apóstoles, cuando hablamos de profetas, ese tipo de palabras son palabras de la enseñanza de Dios de carácter doctrinal, de Mesías, cuando hablamos de Dios, de Elohim, son palabras de carácter doctrinal. Pero bueno, pasamos a otra cosa más importante. Miren, voy a hacerles una breve explicación porque en el principio del video yo les comentaba que íbamos a recurrir al inicio del pueblo hebreo. Hay veces que nosotros platicamos con los trinitarios y les decimos nosotros esto, miren, ustedes los de la Trinidad creen en 3 dioses, pero mire, dice que no fue formado Dios antes de mí ni lo será después de mí, el único Dios verdadero, y les damos textos que nosotros ya hemos conocido donde hablamos de que hay un solo Dios, pero en realidad los que creen en la Trinidad le van a dar otra respuesta. Ellos le van a decir, no, nosotros no creemos en 3 dioses. Es por eso que yo le decía en un principio que cuando usted platica con una persona que domina la Trinidad y que sabe a fondo de la Trinidad, nos va a dar respuestas diferentes. ¿A qué se refiere entonces cuando hablamos de la Trinidad? Cuando usted le dice, vamos a suponer algún sacerdote o algún monaguillo o una persona que esté muy metida en la Trinidad y usted le dice, mire, es que no hay 3 dioses. ¿Sabe lo que le va a contestar la persona? Le va a contestar, claro, no hay 3 dioses. Fíjese lo que le contesta al trinitario. No hay 3 dioses, hay un solo Dios. Aquí es donde tenemos que entonces analizar las palabras. Ellos dicen, hay un solo Dios manifestado en 3 personas. Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Los 3 son uno, igual en esencia, igual en sustancia, y es como un triángulo que tiene 3 lados, pero que aunque son 3 lados, forman uno solo. Así que es un solo Dios manifestado en 3 personas. Ellos dicen, no hay 3 dioses, es un solo Dios. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo conforman uno solo, y ese uno solo es un solo Dios manifestado en 3 personas. ¿Se fija que ya es una respuesta diferente a la que nosotros esperábamos? Nosotros esperábamos que ellos nos fueran a decir, sí, son 3 dioses, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Pero el trinitario no lo cree así. El trinitario cree que es un solo Dios manifestado en 3 personas. ¿En qué se basan esto? Miren, una de las cosas en las que se basan, y posteriormente vamos a ver un estudio que se llama Elohim.
Elohim es una palabra que aparentemente es plural, pero que en realidad lo que hace es pluraliza y no es que sea plural. Pero posteriormente lo vamos a ver, porque si hacemos la traducción de Elohim directamente a nuestro lenguaje, Elohim significa dioses, no significa Dios, significa dioses. Cuando leemos incluso vamos a remontarnos a Génesis capítulo 1, versículo 1, dice, en el principio crió Dios, Bereshit bara Elohim. En el principio crió dioses. Si hiciéramos la traducción literal, diría, en el principio crió dioses, los cielos y la tierra. Porque la palabra Elohim aparentemente es una palabra plural, pero no es que sea plural, sino que pluraliza. Pero la palabra Elohim la veremos en un estudio posterior porque considero que el estudio sobre el nombre de Elohim requiere más tiempo. Otra de las situaciones por las que ellos dicen que es un solo Dios en tres personas se basan en el Shema. Fíjense bien lo que le digo. Ellos se basan en el Shema. ¿Qué es el Shema? El Shema es una oración que recitan todos los días el pueblo judío, los judíos. Leemos en Deuteronomio 6.4. Los voy a invitar a que leamos en Deuteronomio 6.4. Fíjese bien lo que dice, oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Este versículo los judíos lo conocen como el Shema. Shema. ¿Por qué lo conocen como el Shema? Shema significa escucha, significa atiende, significa pon mucha atención. Si nosotros leemos este versículo en hebreo, diría Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Fíjese cómo empieza Shema Israel. Yo les acabo de decir, Shema significa escucha, atiende, oye, pon mucha atención. Shema Israel. Escucha Israel, oye Israel, atiende Israel. Por eso dice Shema Israel Adonai. Adonai significa Señor. Eloheinu o Elohim, que significa Dios, no dioses, significa Dios. Adonai, nuevamente Señor. Y la palabra Echad, que es la que me interesa que platiquemos el día de hoy. La palabra Echad. Escucha Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Aunque como lo decía el Señor Jesús, sustituyendo la palabra Jehová por Señor, escucha Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. El pueblo de Israel, hay que entender bien esto, el pueblo de Israel, ellos, la palabra, o más bien el Shema, la oración del Shema, ellos la recitan diario. Y quiero que ponga mucha atención y se grabe lo que le estoy diciendo. Pero eso dije, vamos a las raíces del pueblo hebreo. Y aquí las estamos analizando. El pueblo hebreo no creía en que Dios estaba dividido. No creía en que era 3 o 4 o 5 o 6. El pueblo de Israel siempre fue enseñado por los apóstoles y por los profetas que Dios era uno. Pero resulta que 400 años después de Cristo vinieron unas personas que dijeron, tenemos algo nuevo que los judíos no sabían, que Dios no es uno, que es muchos. Pero vamos a ver en qué se basaron, pero lo vamos a analizar en el Shema. Fíjese bien, vamos a analizar. Escucha Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Yahvé es uno solo. Ahí dice, el Señor uno es. Así que nuestro Dios es uno solo. Pero miren, vamos a ver la raíz hebrea. Cuando nosotros leemos
la palabra Ejad, porque la palabra Ejad significa uno. Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Ejad. Normalmente cuando la transliteramos con una K y una H. Al momento de hacer la pronunciación, la H se pronuncia como una J y normalmente la K o la C no se pronuncia, así que se pronuncia Ejad. La palabra Ejad significa uno, pero aunque significa uno, hay algunos estudiosos, digámoslo entre comillas, que dicen, miren, la palabra Ejad significa unidad, significa varios componentes que hacen una sola. Y ellos nos dan el ejemplo de Génesis 1.6. Fíjese lo que dice, Génesis 1.5 dice, y llamó Dios a la luz día y a las tinieblas llamó noche. Y fue la tarde y la mañana ahí está hablando de la palabra unidad. Si usted lee este versículo directamente del hebreo, ¿sí? Se va a dar cuenta de que dice Ejad. Y fue la tarde y la mañana Ejad. Fue la tarde y la mañana uno solo. Es decir, ese uno solo se compone de dos, de la tarde y de la mañana. Así que fue la tarde y la mañana un día. Allí está hablando de una unidad. Fíjese lo que dice el estudioso. Y es correcto. Hasta aquí vamos muy bien. Las dos cosas, tanto la tarde como la mañana, hacen una unidad, un solo día. Luego nos vamos a Génesis 2.24 y luego dice, por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Fíjese lo que habla el trinitario estudioso, que hombre y mujer son dos que componen una unidad. Por eso dice, y serán una sola carne, y serán Ejad. Y eso es en el hebreo y es correcto. Hasta aquí vamos bien. En hebreo dice Ejad. El hombre y la mujer serán Ejad, serán uno solo. Y vamos a tomar un versículo más que lo podemos leer en Génesis capítulo 11, versículo 6. Dice, y dijo Jehová, he aquí el pueblo es Ejad. Igual lo constatamos y en el hebreo dice es Ejad, es uno solo. Así que todos los miembros del pueblo conformaban uno solo, conformaban Ejad, conformaban una unidad. ¿Será cierto esto? Sí, hasta el momento esto es cierto. Ellos conformaban Ejad o conformaban uno solo. La palabra Ejad es tan antigua como Israel mismo, porque lo de Deuteronomio 6.4, Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Ejad, es tan antiguo como que el pueblo de Israel se lo sabe. Pero vuelvo a repetir, el pueblo de Israel siempre ha pensado en uno solo, no en que Dios sea un compuesto de una unidad, de que Dios sea compuesto por el Padre, por el Hijo y el Espíritu Santo, porque el Trinitario, eso es lo que dice. Mire, es que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son Ejad, tanto que está en el Shema. En el Shema dice que nuestro Dios es una unidad y esa unidad está compuesta por el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. ¿Sí observa lo que le digo? Espero estarme dando a entender con lo que les estoy comentando de cómo piensa el Trinitario. Pero luego surgirá la duda, bueno, entonces en el Shema habla que Dios conforma una unidad. La respuesta es no. La palabra Ejad aquí no equivale a unidad. ¿Y cómo lo podemos constatar? Pues muy sencillo. Vamos a ver unos versículos. Vamos a ver Eclesiastés 33:24.
Perdón, es Ezequiel. Ezequiel 33:24. Fíjese lo que dice. Hijo de hombre, los que habitan aquellos lugares asolados de la tierra de Israel hablan diciendo, Abraham era uno. Fíjese lo que dice aquí, Abraham era uno. Si usted lo ve en el hebreo, no dice que, sí dice la palabra Ejad, pero Abraham no se componía de muchos. Así que aquí Ejad equivale a uno solo, no equivale a muchos, no equivale a una unidad. Aquí en Abraham equivale a uno solo. Vamos a ver también en Isaías 51, versículo 2. Mirad a Abraham vuestro padre y a Sara que os dio a luz, porque cuando no era más que uno solo, lo llamé. Fíjese, nuevamente aquí hace referencia en Abraham que era uno solo. Si nosotros revisamos este versículo en el hebreo, también ahí dice que era Ejad. Así que esta palabra no equivale a unidad, sino que equivale a uno solo. Y por último vamos a ver Eclesiastés 4:8. Dice, está un hombre solo y sin sucesor. Está hablando aquí el profeta Salomón, el rey Salomón. Está un solo hombre. Aquí no hace referencia a Abraham, hace referencia a un hombre cualquiera. Está un hombre solo, está un hombre Ejad. Así que esta palabra no corresponde a unidad. ¿Qué quiero decir con esto? Que la unidad no tiene que ver con la palabra Ejad. La unidad tiene que ver con las palabras que se mencionan para mencionar la palabra Ejad. Un ejemplo. Cuando yo hablo de una sala, digo 2 sillones, 3 sillones, a lo mejor una mesa en medio y una alfombra. Todos esos componentes forman uno solo. ¿A qué me estoy refiriendo con uno solo? A las partes que lo componen, sin lugar a dudas. Pero también puedo hablar de una moneda y estoy también refiriendo a una sola cosa. A una sola cosa como lo fue la sala, a una sola cosa como lo es un comedor, 4 sillas, una mesa, o 6 sillas, una mesa, conforman un comedor. Entonces ahí se habla tanto de partes como en una moneda, lo conforma uno solo. Así que, ¿de qué depende la palabra un o uno? Eso tiene que ver con las palabras que lo forman. Así cuando habla de la tarde y la mañana, ahí la Biblia está especificando que esas dos cosas hacen uno solo, como la palabra sala, como la palabra comedor. Cuando habla de el hombre y la mujer, está mencionando qué partes son las que conforman ese un. Cuando está hablando del pueblo de que estaban construyendo la torre en Sinar, porque la Babel todavía no existía, ese nombre fue puesto después. Todos aquellos hombres estaban siendo las partes que menciona la Biblia para formar uno solo. Pero cuando habla de Dios, no hace referencia a otras cosas que lo conformen, porque Dios es uno solo. Si usted le pregunta a algún judío, si usted va a Israel o le pregunta a algún judío que cree en sus raíces y le pregunta, oiga, la palabra Ejad, cuando habla en el Shema, o si usted le quiere decir en Deuteronomio o en Devarim 6:4, la palabra Ejad hace referencia a que Dios está compuesto por varias cosas, o por varias personas, o por varios espíritus. Le va a contestar que no. Ellos siempre han tenido la enseñanza que la palabra Ejad en el Shema equivale a un solo Dios, sin complementos, sin divisiones, sin personas que lo complementen, porque Dios es uno solo. Así que entonces,
es importante que cuando usted platique le digan de la palabra ejad, no, la palabra ejad, allá se menciona uno solo. ¿Por qué tendría que ser a 3? Puede ser a 4, a 5, a 6 o a 20 que lo conformen, pero sin embargo, desde la enseñanza del pueblo de Israel, se menciona que es un solo Dios, sin complementos, sin divisiones, sin lados como el famoso triángulo. Si ellos dicen eso, ¿por qué llegan en un concilio 400 años después de Cristo y dicen, no, ahora vamos a acuñar una palabra nueva que Platón la compuso y vamos a llamar la Trinidad porque Dios se compone de 3 partes? ¿Dónde dice? Es que mire, dice bautizándonos en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Pero ¿dónde dice que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son ejad? La Biblia no lo menciona que son ejad. No lo menciona que conforman una unidad. Hay muchos textos que al final de este estudio los añadiremos como un apéndice donde se menciona al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo no se le menciona. Pero ya para cerrar nuestro estudio del día de hoy, yo le comentaba, hay más cosas que necesitamos platicar, pero que algunas de ellas ya la hemos platicado. Por ejemplo, cuando habla, porque de ahí también toman los trinitarios y dicen, bueno, mire, dice en Génesis, dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Y luego dice que Dios lo hizo conforme a su imagen, entonces sí está dividido. Bueno, sacamos un estudio de la Biblia y la ciencia. También usted lo puede ver, pero posteriormente ampliaremos también este tema. Pero mire, vamos a ver lo que nos dice en Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 3. Fíjese qué texto tan claro da. Esto lo hablo porque dice que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son 3 que conforman un solo Dios. O sea, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. No son 3 dioses. Parece contradictorio, ¿verdad? Pero vamos a ver lo que dice en 1 de Pedro, capítulo 1, versículo 3. Dice, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué es nuestro Dios? ¿Qué es el Padre? Es Dios de nuestro Señor Jesucristo. No es parte de Jesucristo, ni Jesucristo dice que sea parte de Él en sustancia y en esencia. Porque también yo quisiera que viéramos un día lo de la famosa palabra sustancia, que tiene su explicación demasiado sencilla. Dicen, es que es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo es el mismo Dios dividido en 3 personas que comparten la misma esencia y la misma sustancia. Esa palabra sustancia, un día platicaremos de ella con la ayuda de Dios. Pero dice, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. No dice que hace uno solo o es un solo Dios con Jesucristo. O es Dios de Jesucristo o es Dios con Jesucristo. ¿Verdad? Hay que saber entenderlo. O es Dios con Jesucristo, hablando de uno solo, o es Dios de Jesucristo. Segundo texto muy conocido, Juan capítulo 17, versículo 3. Dice, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti. Fíjese lo que dice Jesús al Padre, que te conozcan a ti. ¿A quién? Al único Dios verdadero. ¿Por qué? Porque sabemos que hay dioses falsos, dioses ajenos. Que te conozcan a ti, el único Dios verdadero. Fíjese qué importante. No hay 2, ni 3, ni 4, ni 3. Vamos a dejarlo en 3 como lo manejan lo de la Trinidad. Eres el único Dios. No dice somos el único Dios. O somos los únicos, o somos el único Dios, o eres el único Dios. Fíjese qué claro es y qué sencillo es estudiar la Biblia. O eres el único Dios, o somos el único Dios. O eres mi Dios, o somos un solo Dios. No, el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Así que que te conozcan a ti, no dijo que nos conozcan a nosotros, el único Dios verdadero.
que te conozcan a ti, el único Dios verdadero. Ya esta palabra no está escrita en hebreo, está escrita en griego. Y a Jesucristo, fíjese cómo hace la separación. Único Dios verdadero y a Jesucristo, a quien tú has enviado. Hace nuestro Señor Jesús o nuestro Señor Jesucristo esa separación. Tú el único Dios y yo Jesucristo. No se convence, no cree que esté claro. Vamos a ver el último texto, que es 1 Corintios 8:6. Fíjese bien lo que dice 1 Corintios 8:6. Aquí está, dice: mas nosotros, fíjese bien lo que dice el apóstol Pablo, mas nosotros, sin embargo, dice, para nosotros. ¿Por qué? Porque hay quienes no lo creen así. Incluso hasta la actualidad hay quienes no creen de la misma manera que el apóstol Pablo. Para nosotros, sin embargo, solo hay un solo Dios. ¿Quién es ese solo Dios? Aquí dice el Padre. No dice, sí, hay un solo Dios, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. ¿Verdad? Que aquí no lo dice así. ¿Cómo lo dice entonces? Lo dice, solo hay un Dios. Y hace referencia a quién es ese Dios, el Padre. No hay más. Si fuera trinitario, el apóstol Pablo hubiera dicho, solo hay un Dios, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Mas, sin embargo, aquí no lo dice así. Menciona claramente cuál es ese único Dios. ¿Cuál? El Padre, del cual proceden todas las cosas, y nosotros somos para Él. Y un Señor. Qué mal el apóstol Pablo. ¿Cómo que se le olvidó incluir en Dios a Jesucristo? Lo está separando. Se le olvidó que era una Trinidad. No, para colmo se le olvidó mencionar al Espíritu Santo. ¿Cómo que se le olvidó mencionar al Espíritu Santo? Vamos a leer el texto. Para nosotros, sin embargo, solo hay un Dios, el Padre, del cual proceden todas las cosas. Y nosotros somos para Él. Y un Señor. ¿Quién es ese Señor? Jesucristo. Dios le ha hecho Señor de todo, por medio del cual son todas las cosas, y nosotros somos por medio de Él. Para nosotros, dice el versículo. Si alguien todavía cree en la Trinidad, entonces no va de acuerdo a la enseñanza del apóstol Pablo. Y ahorita estaba recordando este texto, que me gustaría cerrar con este otro texto en Gálatas capítulo 1. Dice lo que dice. El del versículo 8. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare un evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Y fíjese lo que dice el versículo 9. Como antes os he dicho, vuelve a repetir las mismas palabras, también ahora lo repito. ¿Por qué? Porque el apóstol Pablo cuidaba del evangelio. También ahora lo repito, si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. El apóstol Pablo hablaba de un solo Dios, y el Padre y un solo Señor, Jesucristo. Si alguien predica algo diferente a lo que él predicaba, el tal sea anatema. Aun si un ángel del cielo viniera, aun si hay a un sacerdote o en el concilio, aún enseñaran algo diferente de lo que enseñó el apóstol Pablo, el tal sea anatema. Nosotros no pensamos como ellos. Nosotros vamos de acuerdo a la enseñanza del apóstol Pablo, a la enseñanza del apóstol Aarón Joaquín, de la enseñanza del apóstol Samuel Joaquín y de la enseñanza del apóstol de Jesucristo, nuestro hermano Nazón Joaquín. Han traído la misma enseñanza desde el tiempo de nuestro Señor Jesucristo. Trinidad no hay. Hay un solo Dios, el Padre, y un solo Señor, que es Jesucristo. La paz de Dios quede con ustedes y el Señor les bendiga.